El Señor les enviará el amor fiel todos los días con su canción y conmigo en la noche. Un rezo a Dios, al Dios de mi vida. Salmo 42.8. Sexualidad y género. Claridad en la era de la confusión. Claridad, confusión. Yo no sé ustedes, pero después de eso estoy sumamente agotado. Sí me di cuenta que todos los que estaban brincando eran como 12. Y Kyle, no fuiste tú. Me siento sumamente emocionado. Hay tanta energía en nuestra música el día de hoy. Y les prometo que no voy a brincar de un lado al otro el día de hoy. El día de hoy regresamos a nuestra serie y nuestra conversación sobre la sexualidad humana y género que empezamos hace algunas semanas. Y me di cuenta esta semana, alguien me dijo que aparentemente YouTube no le gusta lo que decimos y probablemente deseen ustedes bajarle estas noticias y sigamos en YouTube o no, bueno, veremos, pero lo que nos pueden hacer y ayudar para lanzar este mensaje cuando nos vean en YouTube, que cada vez que escuchen un mensaje opriman el botón de me gusta, like, eso ayuda el algoritmo y detiene lo que están tratando de detener. Ahora, si no estamos en YouTube, entonces encontraremos otras maneras. La mejor manera para no perder nada de esto es exactamente estar en esta sala como están ustedes ahora. Y nos gusta que las personas nos ven en línea, pero obviamente no se cansan, pero necesitan estar en esta sala para cansarse. El día de hoy, entonces, estoy endeudada a Nancy Pierce y Danny Burke por dos recursos que he recomendado en el pasado. El último es Amar tu cuerpo por Nancy, Love Thy Body, y ellos están creando Male and Female, He Created Them. Hombre y mujer, Él los creó. Es un mensaje de dos partes. Al inicio vamos a considerar qué es lo que ha ocurrido en nuestra cultura y después lo que nos enseñó Jesús sobre la sexualidad humana. Hacia allá nos dirigimos. En las últimas sesiones reconocemos que cuando hablamos de nuestra sexualidad, nuestra cultura nos ha disciplinado a todos y los cristianos, esto demuestra que no piensan muy distintamente sobre la sexualidad humana que los no cristianos, decir, las personas sin fe. A veces hay poca diferencia en cómo pensamos al respecto y de hecho lo que valoramos es muy parecido a personas en nuestro mundo. Y nuestro pensamiento, cuando lo revisamos, y si revisamos los mensajes uno y 3 de esta serie, verán ustedes cómo nos han hecho discípulos y cómo ha avanzado en los últimos 300, 400 años. Pero de los influencers, de las maneras en las que pensamos en nuestra humanidad y nuestra sexualidad, sí, es un señor que se llama Sigmund Freud, que decía que la experiencia sexual son las bases de la felicidad humana. Esto es lo que él enseñó. Y porque él era un ateo, creía que no había moralidad intrínseca y por lo tanto la felicidad y la moralidad que el individuo hace para crear y descubrir. Y de acuerdo a él, el sexo es básico para la felicidad. Es decir, cuando hay restricciones en la experiencia sexual de una persona, eso es negativo y tiene que ser prohibido. Por lo tanto, él promovió esta idea y enseñó, y escuchen esto, hay que pensar en esto. Él también enseñó
que todas las relaciones finalmente son eróticas. Sigmund Freud. Y un estudiante, Wilhelm Reich, que se conoce por coñar la revolución sexual, dijo que la felicidad humana es la felicidad sexual. Entonces, él tomó lo que dijo Freud y lo promovió. Es como contemporáneo. Esto es en los 50, influyó los 60 y los 70. No es difícil ver cómo la influencia de Freud empezó a enraizar nuestra identidad en nuestras necesidades y deseos sexuales. Después de Freud y llevó a cabo su labor, el sexo ya no tenía que ver con la conducta, pero la identidad. Ya no practicábamos la heterosexualidad, ahora éramos heterosexuales. Y enraizar nuestra identidad en la sexualidad, de nuestras necesidades sexuales, es algo que no hacíamos. Y si lo piensan, en los últimos 80 años en la historia humana, las personas no se identificaban con sus deseos sexuales o necesidades sexuales. Esto es algo muy nuevo en la historia humana. Para que nos quede claro, lo que hemos hecho, hemos comenzado a enraizar nuestra identidad en algo que surge del mundo ateo de la bancarrota. Esto es lo que hemos hecho. Y cuando nos identificamos, por ejemplo, como gay, bisexual, transexual, lo que estamos haciendo es por la influencia de alguien que rechazó la existencia de Dios. Y de esto proviene el todo. Y en los 200 últimos años, algo más que se nos ha dicho es este dualismo, la idea del dualismo en nuestro pensamiento. Entonces, por ejemplo, Darwin, gracias a él, empezamos a creer que lo único que existe es el universo material, es decir, lo que podemos ver físicamente. Entonces, debido a esto, nosotros no necesitamos a Dios. Y Freud llegó y empezó a hablar sobre el psique interno de las personas, cómo se sienten las personas internamente. Entonces tenemos dos cosas que compiten y aquí viene el dualismo. Por un lado, debido a Freud y lo que tenemos es el universo universal, el sexo no importa, es sencillamente una realidad biológica enraizada en nuestra naturaleza física, biológico y físico. El cuerpo no es nada más que una máquina mojada, una herramienta que podemos utilizar para intercambiar cualquiera sea el propósito que desees, el punto de vista mundial materialístico. Pero por otro lado, Freud, el sexo es muy importante, es lo central de nuestra identidad y no podemos vivir sin la felicidad sexual. Por lo tanto, estas dos ideas, por un lado, el sexo no tiene importancia, es físico, y la otra idea, que el sexo es todo, porque de ahí proviene la identidad. Estas cosas chocan y presentan una manera dualista de pensar en el mundo, en donde separamos el cuerpo del mismo, de nosotros, y yo digo, separamos el cuerpo del alma de una persona, y de repente empezamos a creer y a compartir y decir que el sexo es simplemente biológico y físico y no tiene nada que ver con nosotros mismos y nuestra alma, el ser. Y la historia principal, el ser y el alma. Esto es lo que pensamos cuando pensamos en la historia superior y en el pasado, en la historia inferior. Es el cuerpo, lo físico. Sencillamente es una cosa biológica y existe este dualismo que compite. Y la cultura nos ha dicho que esta manera dualística de pensar es la forma de la libertad y la autonomía. Pero yo tengo una pregunta. ¿De dónde esta autonomía y nueva libertad nos ha dirigido? Bueno, nos ha llevado a mucha confusión, a mucha angustia y quebrantamiento. Vivimos en lo que ahora se refiere y se llama como la cultura del enganche. La cultura del enganche es en donde sexo no tiene ningún vínculo, sencillamente es una cosa. Y la cultura nos está enseñando del sexo es que ustedes deben de explorar el sexo tan pronto como sea posible. La única regla en todo esto es que supuestamente no deben de vincularse emocionalmente con las personas con las cuales tienen sexo. Es la única realidad, no exclusividad ni compromiso, sencillamente tener sexo. Pero el hecho es que pueden alejarse de esa experiencia como si nada ocurriese.
En una entrevista en el Rolling Stone Magazine, que leemos constantemente, un hombre, una mujer, más bien Naomi, dijo que el engancharnos nos ha hecho que hay dos cosas y elementos distintos en una relación, uno emocional y el otro sexual, y pretenden ser líneas limpias entre ellos. Lo que dice, y los jóvenes asumen que las relaciones sexuales pueden ser meramente físicos en la historia inferior y desconectados de las emociones en la historia superior, con líneas claras en el medio. Y supuestamente el acto sexual, si lo piensan, las relaciones más íntimas, corporales, se ha desconectado de lo personal en cuanto a relaciones. El sexo dicen que más bien es una recreación, una actividad que puede ser disfrutada más allá de cualquier suceso del amor o compromiso. Lo que importa es el consentimiento, siempre y cuando las personas lo consientan, está bien. Y culturas de los jóvenes y mucho en las culturas mayores, porque todos estamos adoptando esto, sabemos la escritura de memoria, aunque a las personas no les guste. Una persona llamada Alicia, la cultura del enganche nos enseña a dejar todo y apagar todo con la excepción de tu cuerpo y hacerte invulnerable emocionalmente durante el sexo. Así es como sobrevivimos. Otro estudiante, Byron, dice que el sexo tiene que provenir de la intimidad sexual y es lo opuesto con nosotros en la actualidad. En sus entrevistas, el investigador Donna Friesas entendió que los estudiantes tienen que trabajar arduamente para desasociar sus emociones de los encuentros sexuales. Dicen que los encuentros sin significado a nivel sexual son tristes y después duelen y se siente soledad y privadamente admiten que desearían saber más para generar una relación genuina en donde se conocen y se aprecian como persona. Y lo que ocurre conforme los menores van a la escuela y a la universidad, se les enseña este dualismo. Y se les enseña sencillamente a utilizar el sexo como una cosa, no saben cómo tener una relación. ¿Qué es un problema esto? Inclusive Miley Cyrus. ¿Han escuchado hablar de ella? Ella dice que el sexo es fácil. Puedes encontrar a alguien en 5 segundos para tener sexo. Lo que deseamos encontrar es alguien con quien hablar y ser uno mismo. Y eso obviamente es algo verdaderamente que nos da magras ganancias, interesante. Y al mismo tiempo los estudiantes sienten mucha presión obviamente, sienten desatisfacción con el enganche. Si deseas más sexo, los estudiantes le dicen a Fides, que se te van a etiquetar como alguien, no, que dependes de alguien. Y obviamente nadie tiene que ser etiquetado de esa manera. Un estudiante que se llama Amanda dice, es una competencia para ver a quién le importa menos, pero si dices eso en voz alta, es como si fueses débil, no eres independiente y ya no entendiste esto. Tener sexo tan a menudo pero no importarte, esa es la presión bajo la cual están. Entonces no nos debe de sorprender suprimir sus emociones y pueden adivinar lo que hacen los estudiantes después y lo que hacen y obviamente que utilizan el alcohol y no admiten que ya son borrachos. Es la única manera para poder llevar a cabo sexo con personas que no les gustan, ¿no? Ni siquiera las conocen. Un estudiante verdaderamente dijo que se había enganchado, tenía un compañero sin alcohol, ellos dos no podían llevar a cabo ni siquiera una conversación. Y le dijo el New York Times, en realidad no nos gustamos en persona cuando estamos sobrios, no podemos sentarnos, ni siquiera tener café juntos. Saben ustedes, la cultura piensa que el cuerpo no es nada más que un organismo físico empujado por necesidades físicas. Y lo que estamos aprendiendo es que tratan el sexo como un acto físico aislado de la vida interna rica de la persona. Y como resultado,
quita el sexo de su profundidad, y si es profundo, desengancharlo de su significado de autodar de dos personas, un hombre y una mujer, comprometidos a construir una vida juntos en su totalidad. Como Melinda Selzmy escribe, es una escritora católica, lesbiana, dice, bajo todo el sexo libre, el autoamor, hay una creencia fundamental, que el cuerpo no significa nada, que es insignificante en esto, significa nada, que tu cuerpo significa nada bajo esta pompa, y lo que haces con el cuerpo no tiene consecuencias. Ella dice, puedes hacer lo que quieras con el cuerpo, le puedes dar placer con una aspiradora o dárselo a alguien por ningún motivo. Es una herramienta que puedes utilizar por cualquier propósito que desees. Y termina la cita. Su conclusión. Su conclusión es esta, que implícitamente tienes que aceptar que tu cuerpo no eres tú. Sencillamente es una concha, un robot jugoso que tu verdadero controla, de hecho. Un psiquiatra de UCLA, Marian Grossman, que por cierto acaba de lanzar un nuevo libro que ha escrito mucho al respecto hace algunas semanas, se llama Lost in Transnation, Perdido en la Transnación. Se lo recomiendo, está en la lista de recursos, en la descripción del mensaje y en el código QR en su boletín el día de hoy. Y ella dice, en UCLA a ella no se le permitía asesorar a los estudiantes en la moral, inclusive a dejar a un lado conducta negativa. Y ella describe a Olivia que se le acercó con mucha depresión después de su primer encuentro sexual. El muchacho desapareció poco tiempo después y dice, ¿por qué, doctor, te dicen de protegerte del cuerpo de herpes y de embarazos, pero no te dice cuando daña a tu corazón? Saben ustedes, la visión seglar de la sexualidad nos lleva a gran dolor. Y de acuerdo al profesor de filosofía Anne Maloney, los fármacos recetados son antidepresivos en su centro de salud y la píldora. Eso no nos debe de sorprender, porque cuando uno separa estas dos cosas y las divorcia, vas a estar deprimido. Y la depresión se está incrementando y nadie desea estas dos cosas juntas, pero aquí estamos. Y yo sugiero que el camino actual de nuestra cultura no es sostenible. Y ustedes lo saben, ustedes han tenido experiencias en sus propias vidas. Yo recuerdo aquellos días en mi propia vida y hay mucho quebrantamiento y dolor. Sencillamente no es sostenible. Cuando nos ponemos en contacto con otra persona, no es por deseo de placer sexual meramente, pero con la esperanza de podernos conectar y conocer a alguien. William Beardsley, un profesor de psiquiatría de Harvard University, dice que los jóvenes están tratando de persuadir que la intimidad sexual está desconectada de la intimidad personal. Pero se están ellos diciendo algo incorrecto. Los humanos no podemos funcionar como una persona corporal, una unidad, como dice. Somos una unidad, como dice la Biblia. Los cristianos y la cristiandad en general muy a menudo se acusa de ser negativa por estas enseñanzas en la sexualidad, el pecado y el sentirnos culpables. Pero cuando pensamos al respecto, y espero que hoy lo pensemos, y todo este mensaje tiene que ver con pensar. En realidad, la cristianidad tiene una visión más positiva de lo que dice el mundo. Julie Slattery es una psicóloga, escribe en su libro Pulling Back the Shades, Quitar las sombras. La verdad es que fuimos creados para algo más. Tu sexualidad jamás debe de estar separada de tus deseos relacionales y espirituales, pero más bien una expresión de eso. Y lo que necesitamos el día de hoy es la iglesia
que les enseñe el diseño del Señor en cuanto a la sexualidad humana. Obviamente vamos contra corrientes, hay vientos huracanados dentro de tu rostro, pero esto es algo que tenemos que hacer como Jesús lo hizo y Pablo lo hizo. Sencillamente como lo hicieron. Cuando ellos hablaban de sexo y del matrimonio, ¿saben lo que hicieron? En lugar de tener una nueva teoría y nuevas ideas al respecto, ninguno de los dos lo hizo. Lo que hicieron, regresaron al diseño original de Dios e intención de la sexualidad humana que encontramos en Génesis 1 y 2. Por ejemplo, en Mateo 19, los fariseos trataron de atrapar a Dios diciéndoles que se contradiciese en cuanto al testamento antiguo. Y la pregunta que le hicieron a él se enfocaba en si el divorcio era legítimo o no, legal o no. Y Jesús replicó, más allá de las implicaciones del divorcio y del matrimonio, lo que Jesús hace en su respuesta, Él va al corazón del Dios para la creación y te da ejemplos de cómo podemos ver y utilizar la Biblia y nos ayuda a entender el diseño original de Dios para la humanidad. Y veamos Mateo capítulo 19, verso 3. Así es como la narrativa va. Algunos fariseos se enfocaron a Dios para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿es genuino que el hombre pueda divorciar a las mujeres por cualquier motivo? ¿No has leído? Le replicó Dios, el que creó a ellos en el inicio los hizo hombre y mujer. En ese momento lo que Jesús está haciendo, está citando directamente Génesis 1, verso 27 y después pasa de 1:27 en Génesis capítulo 2, verso 2:24 en Mateo 19 dice, y también dijo, por este motivo un hombre va a dejar a su madre y a su padre, unirse a su mujer, y los dos se convertirán en una sola carne. Así que ya no son dos, pero una carne. Y por lo tanto, lo que Dios ha unido juntos, no separados. ¿Y por qué entonces, verso 7, le preguntaron, por qué entonces le preguntaron, Moisés nos comandó a tener divorcios y a alejarla? 8, dijo Moisés, te permitió divorciarte tu mujer debido a la dureza de sus corazones. Y escuchen, pero no fue así al inicio. No es el diseño de Dios desde el inicio. Él dice, verso 9, yo te digo, quien divorcia a su mujer, con la excepción de inmoralidad sexual y se casa con alguien más, es adulterio. Y Jesús responde en los fariseos, apuntando a Génesis 1 y 2, porque estos capítulos representan el diseño original de la humanidad, impolutos, por lo tanto, no pierdan este punto. El pecado corrompe, el pecado distorsiona. Y en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, corrupcionó todo y distorsionó todo. Y la realidad, vivimos en el mundo post-Génesis que sufrimos por la corrupción y la distorsión del pecado. Y Jesús lo sabe. De hecho, uno de los motivos principales por los cuales Jesús llegó a la tierra es revertir las penas y revertir los efectos. Uno es la distorsión y la confusión del matrimonio y de la sexualidad. Y lo que Jesús hace apunta al diseño original de Dios con estas palabras. Desde el inicio no era así. No es la manera en la cual Dios lo diseñó. Por lo tanto, conectando el verso 24 con el Génesis 1:27, Jesús nos habla no solo del diseño de Dios, pero el por qué también. Y conectando estos dos pasajes con la frase por este motivo, Jesús nos dice que hay un propósito tras el por qué Dios creó a los humanos como los creó. Y veamos el texto en Génesis 1:27 y dice, Dios creó al hombre en su propia imagen, creó, en su imagen de Dios, creó a ellos, hombre y mujer. Y él como hombre, tú como mujer, estás creado en la imagen de Dios. Ahí proviene tu dignidad. Tu dignidad proviene de haber sido criado en la imagen de Dios. No hay nada más en la creación que contenga o posea la imagen de Dios. Solamente tú, solamente yo.
Y Dios pudo haber hecho a Adán y Eva de manera distinta. Los pudo haber creado simultáneamente con características idénticas, pero no lo hizo. Los hizo de la manera por un motivo. ¿Y por qué? Y se explica en el capítulo 2 de Génesis, entendiendo el contexto del verso 24 en Génesis capítulo 2, y le imbuye las palabras de Dios con significado adicional. Veamos el contexto en donde cita de Génesis 2:24 y regresaremos al versículo 20. Y dice, el hombre le dio nombres a todos los pájaros, a todo animal, pero para el hombre ningún ayudante fue encontrado que correspondiese a él. 21, entonces durmió el hombre y Dios tomó una de sus costillas y las colocó en ella. Y Dios la costilla que había tomado del hombre la convirtió en una mujer y se la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta finalmente es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y se llamará mujer porque fue tomada como hombre, verso 24. Y es por esto que el hombre deja a su madre y a su padre, se une a su mujer y se convierten en una sola carne. Pero el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se sentían avergonzados, y Jesús decía, ha sido creado en la imagen de Dios como hombre y como mujer. Hombre, conforme lo ves, el hombre está diseñado para la mujer y la mujer está diseñada para el hombre y se requieren para el florecimiento humano. Tiene que haber una diferenciación para la especie humana para sobrevivir, y Dios dice, eso es lo que voy a hacer. Voy a crear a alguien que es como tú, Adán, pero es distinto a ti. Es distinto a ti. Y entonces Jesús pone un principio. Dios ha creado al mundo y a la humanidad con un diseño específico. Por lo tanto, cuando pensamos en el matrimonio, en el género, en la sexualidad humana, lo tenemos que filtrar a través de la lente del diseño de Dios como revelado en capítulos 1 y 2 de Génesis antes de la caída que nos llegó. Y por lo tanto, y regresándonos a Génesis, Jesús apoya el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. La creación de un hombre, Adán, y una mujer, Eva, no solamente nos da la trayectoria para el resto de la raza humana, pero es así como una línea y norma para modelar y evaluar la sexualidad humana conforme avanzamos. Y Jesús dijo que Dios permitió el divorcio, pero esto no fue parte del diseño original de Dios para el matrimonio y la familia. Lo que Jesús dice el inicio no fue así. Nos apunta al diseño original y la creación de Dios antes de enviarnos al mundo. Por lo tanto, Jesús tiene un concepto de la manera en la cual son cosas después de que el pecado entró en nuestros corazones y el mundo, y tiene un concepto sobre cómo deberían de ser las cosas cuando Dios creó el mundo sin pecado. Jesús presenta Génesis 1 y 2 como una estrella del norte para nuestro compás moral cuando hablamos del matrimonio y la sexualidad. Y entre más nos alejamos de este principio en este panorama, más alejados del deseo de Dios como hombres y mujeres. Hombres y mujeres, género femenino y masculino, son similares, pero son distintos. Y son distintos y se complementan. Los hombres tienen genitalia externa y las mujeres tienen genitalia interna. Las mujeres están diseñadas para poder llevar al embarazarse. Los hombres no desean hijos. Los hombres tienen cromosomas X y Y para la procreación, mientras que las mujeres solamente pueden dar el cromosoma X. Y cómo estamos diseñados por Dios tiene que informar nuestro propósito y nuestra función. En otras palabras, el orden de la creación nos da el camino de un propósito creador. El diseño de Dios nos da una idea en cuanto a su creación, incluyendo la creación de la humanidad como varón y hembra. Un entendimiento cristiano de la sexualidad comienza con la Biblia en el Génesis capítulo 1 y 2. Estos capítulos no solo explican la creación de varón y hembra, pero explica también por qué los creó. Y uno de los motivos centrales es el matrimonio. Ven ustedes, Dios creó a la humanidad en dos formas complementarias.
Y nos referimos a estas formas como lo sexual, hombre y mujer, género masculino y femenino, con un diseño específico desde el inicio. Si no tuviésemos las revelaciones especiales en la escritura de Dios, el diseño del hombre y de la mujer serían visibles. Ustedes pueden ver, es obvio que somos parecidos, no necesitamos, y ese es el diseño de Dios. Y sin el diseño complementario, la raza humana dejaría de existir, porque no podemos procrear con el mismo sexo. Por lo tanto, Dios nos complementó, parecidos pero distintos por un motivo. Y lo que aprendemos del matrimonio y la sexualidad de Jesús y de Génesis 1 y 2, hay cuatro cosas que aprendemos y aquí están rápidamente. Lo primero que aprendemos es que el matrimonio requiere diferenciación sexual. Es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Creó dos genéticamente, biológicamente individuos sexuales, no dos seres andrógenos y creó el complemento del sexual en la fábrica de la creación de Dios de femenino y masculino no es un accidente, es central para los seres humanos creados en su imagen. En Génesis capítulo 1, el mandato para ser fructíferos y multiplicarse. Los hombres no se pueden multiplicar por sí mismos y las mujeres tampoco. Conlleva un hombre y una mujer unirse para llevar a cabo el mandato de creación para ser fructíferos y multiplicarse. Por lo tanto, a lo que nos referimos el día de hoy en el binario género se enraiza en el orden binario y está diseñado de esa manera y tiene que ser así. Lo segundo que aprendemos es que el matrimonio es exclusivo entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer es un vínculo que los une de manera profunda. Esta nueva unión es una fuerza poderosa que necesita ser salvaguardada. Este lazo íntimo incluye devoción a tu cónyuge. Unión con otra persona fuera del vínculo matrimonio viola ese vínculo y por este motivo la escritura habla de la tal adulterio y otras inmoralidades como muy serias porque atacan la institución del matrimonio y del vínculo entre la mujer y el hombre, inclusive pensamientos negativos dirigidos a otras personas que no es tu cónyuge. Es una violación de la devoción exclusiva que pertenece en el matrimonio. Esto es lo que enseñó Jesús. Inclusive si tú deseas otra persona que no es tu cónyuge, tú estás violando esa relación. La tercera cosa que aprendemos es que el matrimonio es permanente. Un hombre y una mujer dejan a sus familias de origen y se unen en una relación para toda la vida. Ven ustedes, cuando hablamos del matrimonio, citamos Génesis 2 y 4 y enfatizan la permanencia del matrimonio. ¿Cómo? Enfatiza Jesús porque dice, ya no son dos, pero una carne. Y por lo tanto, Dios los unió y que el hombre no los separe. En otras palabras, el matrimonio no tiene que ser roto. Es un acuerdo permanente. Y la cuarta cosa, el matrimonio es un acuerdo sagrado. Los contratos entre los adultos se firman y se separan sin consecuencias severas. Hay muchos divorcios en todo el país en la actualidad. En lugar de esto, un acuerdo sagrado es un acuerdo permanente ante Dios. Por eso, cuando las personas se casan, especialmente los cristianos, van ante los testigos y pastores, el testigo primario es una ceremonia en sí misma ante Dios. Y las escrituras enseñan que es Dios en sí mismo, en ese acto, en esa ceremonia que une a estas dos personas. Por esto, este es un acuerdo sagrado. Entonces, por la naturaleza sagrada del matrimonio, un hombre y una mujer tienen que entrar de manera discreta, de manera sobria, con reverencia y en el temor de Dios. Y muy a menudo esto no ocurre porque estamos más preocupados de todas las cosas distintas en lugar de pensar. Estamos listos para hacer, porque este es un negocio permanente bendecido por Dios. Y las escrituras nos enseñan que el matrimonio es exclusivo,
enseña que es permanente, enseña que el matrimonio es un pacto sagrado y más aún, la diferenciación sexual es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Ahora, nuestro mundo va a tratar de convencernos que el sexo y el género es cualquier cosa que deseemos. Nos tratarán de convencer que el matrimonio es un contrato social sin un diseño, sin un propósito, sencillamente por llenarnos personalmente. Nuestra cultura nos va a tratar de decir que la identidad está enraizada en nuestros deseos, esto es lo que somos. Y nuestra cultura tratará de decirnos que el cuerpo está desconectado del ser verdadero. Pero como cristianos, nosotros no vemos nuestra cultura para averiguar estas cosas. Desafortunadamente, sí las hemos visto en las últimas décadas y nos ha llevado a la debilidad que ha experimentado la iglesia en todos lados, pero lo que hacemos y debemos de hacer es lo que Dios nos revela en sus palabras y buscamos honrarlo, lo que hacemos, creamos nuestras vidas y nuestros deseos según su deseo y no el nuestro. Sean Daugherty está atraído sexualmente a otros hombres. También es un profesor de ética cristiana, casado, contento con una mujer y juntos tienen a 3 menores o hijos. ¿Cómo se ubica todo esto para él? Estoy atraído a los hombres, pero estoy casada con una mujer y tenemos hijos y hijas. Escuchen, él dice, me convertí cristiano a finales de mi adolescencia. También estaba atraído a los hombres exclusivamente. Determiné que el único curso para mí era seguir en celibato. Acepté las enseñanzas bíblicas que Dios había creado el matrimonio para una mujer y un hombre. Y porque yo era gay, mi única opción ética era abarcar la mentira del celibato. Entonces, ahí comenzó, ¿cómo cambió su perspectiva? Él explica. Comencé a reflexionar sobre la identidad sexual que Dios me ha dado y por lo general el hecho tangible de que yo soy un hombre. Por lo tanto, como hombre, la intención original de Dios en la creación fue la de poder relacionarme sexualmente a una mujer. Y por lo tanto, como hemos visto en Génesis capítulo 1 y 2, que fuimos creados como hombre y mujer, somos un complemento. Y es lo que dice, por lo tanto, Doris se enfocó en que biológicamente, genéticamente, fisiológicamente, cromosómicamente, está orientado hacia una mujer, aunque sea un hombre, independientemente de sus deseos internos. Y escribe. De hecho, pensé que de hecho mis sentimientos o lo que era relativamente superficial y en comparación con mi identidad física era esto. Y por lo tanto, lo que comenzó a hacer, empezó a basar su identidad en el orden creado por Dios. Comenzó a observar el diseño de Dios y creó. Y cómo había sido creado físicamente, corporalmente, para entender cómo vivir su vida. Y a lo largo del tiempo, Daugherty empezó a ver un cambio sutil y dice, sin denegar o ignorar mis sentimientos sexuales, empecé a verlos como quien era yo sexualmente y comencé a ver mi cuerpo físico como quien era yo. Y en su sorpresa, sus deseos sexuales empezaron a cambiar. Y dice, en lugar de tratar de cambiar mis sentimientos para poder cambiar mi etiqueta, cambié mi etiqueta y mis sentimientos empezaron a seguir ese camino. Y sus sentimientos cambiaron lo suficiente y se enamoró de una mujer y se casó. Ahora, sus sentimientos son importantes y concluye que no son lo que supuestamente deben de identificar nuestra identidad, ni tampoco son una guía al propósito de Dios. Ven ustedes, porque hemos caído y somos pecadores, nuestros sentimientos fluctúan a lo largo del tiempo. El marcador más confiable de quiénes somos son nuestras identidades imbuidas de Dios como hombres y mujeres. Los investigadores de las ciencias sociales, no cristianos, no religiosos, ateos, están encontrando que los deseos sexuales de una persona pueden fluctuar. En muchas personas sí fluctúan. Y por lo tanto, la mentira que se nos ha dicho que esta es una realidad fija de mi vida y de hecho científicamente no es verídica.
no verídica, no es cierta. ¿Significa entonces que Dory está libre de atraerse hacia los hombres a nivel sexual? No. Como todos los pecadores, a veces se siente atraído a alguien más allá de su mujer. Generalmente dice hacia otros hombres, pero no desea que estas atracciones o no permiten que lo definan. La pregunta es, por ende, ¿aceptamos la creación y el diseño de Dios o lo rechazamos? ¿Afirmamos la bondad de la creación o la negamos? ¿Vemos el cuerpo como un reservorio de significado y de verdades morales? ¿Hay un diseño del cuerpo que es llamado a respetar o vemos al cuerpo como una pieza de materia sin mensaje moral? La ética sexual cristiana está enraizada en la manera en la cual los humanos fueron originalmente creados al inicio. Es en donde aprendemos a quiénes somos, cómo Dios nos creó y lo que significa ser completamente humanos. Ahora, no hay mucho debate a lo largo de los años en cuanto a la terapia de conversión, algunas formas de terapia, ministerios que ayudan a buscar ayuda, a que una persona cambie sus sentimientos y deseos humanos, pero tratar de cambiar estos sentimientos directamente, honestamente, no es efectivo en realidad. Pero Dory escribe, para mí, un descubrimiento liberador es que mi identidad sexual como hombre ya estaba fijo y seguro, porque la sexualidad, en el sentido de la diferenciación sexual entre hombres y mujeres, porque la sexualidad es un don de Dios hacia la humanidad y creación. En lugar de enfocarnos en los sentimientos, una mejor estrategia es reconocer lo que yo ya tenía, un cuerpo de hombre, y ese fue un gran don del Señor. Por lo tanto, tenemos que ver su cuerpo. Así Dios me hizo, es para esto sirvo y por lo tanto voy a honrar a Dios conforme a lo que me hizo. Y en breve lo que aprendió es confiar en Dios. La identidad biológica que Dios le dio fue para su bien. La cristiandad muy a menudo es acusada de ser anticuerpo y antisexo. Pero en la realidad comenzamos a quitar las capas. Es la ética seglar o no religiosa que nos da el cuerpo. Es nuestra identidad biológica de sexo femenino y masculino. Y definirnos según nuestros sentimientos y deseos, es lo que desean hacer. La cultura dice que no hay puntos de referencia en nuestro cuerpo, ni identidad de género, opciones morales, pero lo opuesto es verídico. En esencia, el mundo seglar dice que han revivido la mancha seglar. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Esta es la cultura en la cual vivimos en la actualidad. Y lo que encontramos es que somos honestos, es que la cristiandad es la que honra el cuerpo como femenino y masculino en lugar de los sentimientos psicológicos y sexuales. La moralidad bíblica afirma el alto valor de la creación. En realidad, la naturaleza no se diferencia, no es materia prima, sin perspectiva, ni un carácter en sí mismo. Exhibe un plan, un diseño, si lo observamos, un orden y un propósito, y debido a esto nos da las raíces racionales para las decisiones. Una identidad biológica sexual tiene que estar en armonía con la identidad sexual. El orden creador, el diseño de Dios desde el inicio, cómo creó las cosas al inicio, hasta el orden reproductivo como masculino y femenino, tiene características complementarias que se unen. Este diseño creacional nos apunta a un propósito creativo, el matrimonio, el compañerismo entre femenino y masculino, hombre y mujer. Solamente hay dos sexos y solo dos sexos. El hecho de que esto es cierto nos enseña que el matrimonio es entre dos personas, es lo que nos enseña.
que los dos se complementan y no son intercambiables, que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. El hombre no puede casarse con otro hombre ni la mujer con otra mujer, que la unión sexual masculino y femenino tiene el potencial de procrear y es la base para la familia y a su vez la sociedad. Y ese vínculo entre hombre y mujer fracasa, la sociedad fracasará también. Creando el orden de creación nos afinazó no solo como Dios creó el mundo, pero el propósito para crearlo de manera en la cual creó. Pero como hemos visto, vivimos en un mundo caído, no vivimos en un mundo perfecto, en donde el pecado fue inclusive hasta comprometer la manera en la cual pensamos y sentimos. Y el resultado es que nuestras percepciones e inclinaciones pueden ser distorsionadas. Tenemos que asumir que hay ciertas cosas en el mundo, en la actualidad, que no son las originales al diseño de Dios. Así que, ¿cuál es el diseño original de Dios? Muy sencillo. La humanidad creó al femenino y masculino para el matrimonio y para seguir y procrear. Y lo vemos si sencillamente regresamos al inicio, como nos instruyó Jesús, para obviamente tomar lo que Dios creó al inicio, la sexualidad humana, el matrimonio, todo son originales y naturales a la creación de Dios desde el inicio. El diseño de Dios para el matrimonio es el propósito de nuestra sexualidad. Cuando seguimos la sexualidad fuera de este objetivo, estamos yendo contra el diseño de Dios y por esto el deseo sexual fuera del pacto del matrimonio están prohibidos en la Biblia. No solamente porque Dios lo dice, pero porque sabe lo que es mejor para su creación y no desea que el daño nos llegue. Y por lo tanto, actuar de maneras que contradicen los diseños originales es como llenar tu tanque de gas en tu auto, en lugar de gas pones jugo de tomate. No está diseñado para el jugo de tomate y por lo tanto necesitamos observar la manera en la cual fuimos diseñados y entenderlo. Ignorar el diseño original de Dios no solamente es pecado, pero es malo para ti. Y Dios te ama lo suficiente para decirte lo que hay que hacer. Yo sé que muchos de ustedes el día de hoy que están aquí, es la primera ocasión con nosotros y ustedes dicen, ¿qué caray acaba de suceder aquí? Y por lo tanto, deseo aclarar esto ahora. Todos aquí, incluyéndome a mí, todos nosotros estamos rotos sexualmente, todos batallamos con tentaciones y pensamientos de naturaleza sexual y nadie de nosotros somos puros moralmente. Por lo tanto, esta no es una iglesia que está tratando de revisar la cultura y decir, tú eres inmoral. No, la realidad es que no tenemos todo claro. Y uno de los motivos por qué no tenemos claridad es porque hemos aceptado cómo piensa el mundo y seguimos ese camino. Y esto es por el cual estamos llevando a cabo esta serie de mensajes. Se nos ha educado y por nuestra cultura y lo que estoy haciendo aquí, este sexo en realidad es la manera en la cual Dios la diseñó. Y lo que tenemos que hacer como cristianos, no estoy hablando de la cultura, digo de aquellos que son seguidores de Dios, personas que dicen que han dado sus vidas a Jesús. Me dirijo a ellos, no a la cultura. Pero aquí tan arduo como es y tan difícil como es a momentos, tenemos que recibir, como dije en el pasado, tenemos que recibir lo que nos enseñan las escrituras y lo que nos enseñó Jesús con humildad. Y por lo tanto, voy a ser muy claro. No es una iglesia en la cual somos puros sexualmente diciéndoles a otros cómo ser puros sexualmente. No es cierto. Hay solo una persona pura sexualmente y su nombre es Jesús. ¿Y por qué vino? Para que ustedes y nosotros pudiésemos ser puros
y se nos perdonase por nuestros pecados, ser limpios. Y no solamente vino para perdonarnos, pero apuntar el camino para nosotros. Y nuestra batalla es que no nos gusta su camino y deseamos tratar nuestro propio camino. Y ahí es cuando nos violamos y violamos la manera en que Dios nos creó. Pero Jesús dio su sangre por nosotros para restaurarnos. Y no solo lo hizo, nos enseñó para poder seguirlo. Y esto es lo que estamos tratando de hacer como iglesia, apuntarnos hacia Dios, Jesús, como enseñó y cómo vivió, y seguirlo a Él. Ahora, deseo que hagan lo siguiente. Tres cosas. Número uno, deseo que descarguen la lista de recursos que he creado. Desde la última vez que hablé con ustedes, he agregado mucho. Eran de 5 páginas, ahora son 10 páginas. Y lo que he hecho, he rediseñado todo con todos los libros que están ahí, los he categorizado, son muy sencillos para padres, para estudiantes, libros que hablan sencillamente del texto bíblico cuando hablamos de la sexualidad. Están categorizados para que ustedes puedan ver y decir, esta es una sección que deseo leer. En la parte superior de la lista son libros para comenzar. Y todos esos libros están ahí para ustedes. He agregado sitios web de ministerios de personas que hablan sobre estas cosas. Por lo tanto, descarguen estas hojas y aprovéchenlas. Y algo más que deseo que hagan es que tomen uno de estos libros, Amar tu cuerpo, es el referente de hoy, de Nancy Pearcey. Amen su cuerpo, Light Thy Body. Y me encanta si lo desean. Por favor, descárguenlo. Es audible también en Kindle, en pasta dura y revísenlo. Y algo más. Y reciban la palabra de Dios humildemente. No es nosotros tomar algo y pararnos y decirlo. No, viene como pastor desde mi corazón lo que vemos en la iglesia, entre sus hijos e hijas, nuestra cultura. Así que sencillamente recibamos la palabra de Dios humildemente, como la verdad, independientemente de cómo nos sentimos y pensamos internamente. El resto de la serie seguirá de esta manera. Al final de la serie voy a llegar a preguntas comúnmente solicitadas. ¿Qué tal esto y qué tal esto otro? ¿Y qué tal si hacemos así? Sí, contestaremos. Pero en las próximas semanas, la siguiente semana creo yo, vamos a ver el tema principal en nuestra cultura, lo que está causando tanto dolor, confusión, y es el transgénero. A lo mejor no vamos a estar en YouTube la próxima semana, pero ¿cómo tendrán este mensaje? Es que si llegan aquí en persona. Así que estemos aquí en esta sala la próxima semana y vamos a gestionarlo tan verídicamente como podamos, de manera compasiva. No deseo ser rápido. Yo sé que este es un gran tema para todos en nuestra cultura. Vamos a rezar. Padre, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por tu orden creativo, tu diseño. Gracias cuando Jesús se le pidió sobre el matrimonio. Él verdaderamente nos conllevó al inicio. Y Padre, ayúdanos a recibir tu orden creador y que tomemos lo que tú nos dices con orden y que nos alineemos, no va con base en nuestros sentimientos o lo que desea nuestra cultura, pero alineemos nuestras vidas con base en lo que tú nos has creado, tu diseño, tu plan para nosotros. Padre, yo rezo que para aquellos que están batallando, con algunas de las cosas que hemos dicho, dales paz, reaseguramiento a través de tus palabras. Y Padre, rezo que como iglesia seamos un lugar en donde podamos gestionar estas cosas, aunque no todos estemos de acuerdo, que podamos dialogar y investiguemos las escrituras juntos y haciéndolo, que tú seas honrado. Y rezo en la imagen de Dios. Amén. Muy bien. Me doy cuenta
que esta serie conlleva gran pensar y ustedes han sido muy buenos y me sorprendo que estén aquí el día de hoy, de hecho, siendo honesto. En las siguientes semanas, siguiendo con esta serie, serán menos y menos personas de hacer así, entonces nos vamos a reunir en mi estacionamiento, ahí llegaremos. Así que probablemente mis hijos, mi mujer, nuestro gato y perro estarán ahí solamente cuando esto finalice, pero hacia allá nos dirigimos. Si son nuevos, qué gusto que se hayan quedado y no se hayan ido. Es así algo positivo para ustedes. Y tenemos un entorno que se llama Connections a mano izquierda cuando salgan de aquí. Si no tienen una Biblia, nos encantaría darles una. La pueden encontrar en Connections, viene con un código QR, muchos recursos para leer y entender la Biblia. Y también tenemos un don adicional, así que saluden si desean hablar con alguien sobre algunas de las cosas que hemos dicho aquí el día de hoy o decir necesito rezar con alguien. Habrán personas aquí en la parte delantera que desearán hablar con ustedes y tomarán el tiempo para hablar con ustedes. Háganlo. Y más allá de esto, nos vemos la próxima semana para la parte 29.